Buenas tardes, mi nombre es Michelle Fernanda Garzón Calderón y junto a mi compañera Giselvis Orozco Murgas les vamos a hablar un poco acerca de la deficiencia cognitiva y todo lo relacionado con esta. Para iniciar, ¿qué es la deficiencia cognitiva? Es la afección diagnosticada antes de los 18 años de edad que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. Es decir, las personas con esta deficiencia son aquellas que presentan un límite significativo en su desarrollo cognitivo y en la habilidad para adaptarse y solucionar los problemas presentes en su entorno. Las capacidades intelectuales afectadas por la deficiencia cognitiva son aquellas que incluyen la adquisición de conocimientos, tales como la memoria, la atención y la percepción. ¿Cómo se manifiesta? En términos generales, las personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual experimentan más dificultades para comunicarse, aprender y resolver problemas. Y también pueden requerir más apoyo para incorporar las habilidades sociales y prácticas. Por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad intelectual, más temprano se identificarán los síntomas. Algunos de estos son que se sienten, gateen o caminen más tarde que otros niños, aprendan a hablar más tarde o tener problemas para hablar, tengan dificultad para recordar cosas, tengan problemas para entender y acatar las reglas sociales, tengan dificultad para ver las consecuencias de sus acciones, falta o retraso del desarrollo de habilidades motoras o destrezas del lenguaje. Los niveles de deficiencia cognitiva o discapacidad intelectual son 4. El primero es el leve, que se caracteriza porque quienes la tienen se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual, presentando un retraso cognitivo y una ligera afectación del campo sensoriomotor. Son personas capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse e incluso tener actividad profesional. Eso sí, su aprendizaje lleva muchísimo más tiempo que el de otras personas. El segundo es la discapacidad intelectual moderada, que este nivel que se sitúa por debajo de 50 en cociente intelectual, lo que genera la necesidad constante de una supervisión, tanto en la educación como en el trabajo, aunque con mucha terapia puedan tener cierto grado de autonomía. Tercero, discapacidad intelectual grave o deficiencia cognitiva grave. Es cuando el cociente intelectual se halla entre 20 y 35, haciendo que quienes la padecen necesiten de una constante supervisión, ya que casi siempre se presenta con daños a nivel neurológico. Esto hace que el individuo tenga habilidades reducidas, poca o nula comprensión lectora y numérica. Aquí normalmente las personas se comunican con holofrases. Legalmente se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. ¿Qué son los holofrases? Es una palabra que implica el significado de todo un enunciado. Por ejemplo, cuando un bebé dice magua, puede equivaler a mamá, dame agua. También está el cuarto, discapacidad intelectual profunda, que es uno de los más infrecuentes y es el de los diferentes tipos de discapacidad intelectual, el más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad de consciente intelectual menor a 20. Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia es muy baja, ya que suele parecer acompañada de problemas neurológicos, entre otros. Sus habilidades motoras son limitadas y su capacidad comunicativa es bastante baja o inexistente. Causas. La discapacidad intelectual afecta alrededor del 1% de la población. Existen muchas causas que pueden ser una lesión, enfermedad o un problema en el cerebro. Algunas causas más frecuentes son el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, el síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones. Ocurren antes del nacimiento y otras causas ocurren durante el parto o poco después del nacimiento. También existen las causas ambientales como el plomo, que es al aumentar el nivel del plomo en la sangre, el cociente intelectual del niño disminuye. También están las metabólicas, que son los niveles muy altos de bilirrubina en los bebés. Las nutricionales, como por ejemplo la desnutrición, las tóxicas, la exposición intrauterina al alcohol, la cocaína, las anfetaminas y otras drogas. Y las inexplicables, que son los proveedores de atención médica, desconocen la razón de la discapacidad intelectual de una persona. En otros casos, las causas de la discapacidad intelectual no se presentan sino hasta cuando el niño
es mayor, tales como traumatismos, lesiones graves de la cabeza, accidentes cerebrovasculares o ciertas infecciones. Autor. Heber en 1961 nos dice que la discapacidad intelectual consiste en un rendimiento intelectual general inferior a la media que se origina durante el periodo de desarrollo y que se asocia con discapacidades en la conducta adaptativa. El decreto 366 del 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. El artículo 4 de este, llamado Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo, nos dice que los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, los docentes de nivel, de grado y de área deben participar de las propuestas de formación sobre modelos educativos y didácticas flexibles pertinentes para la atención de estos estudiantes. La persona encargada de dar el diagnóstico es un psicólogo especializado o un neuropsicólogo pediátrico que se encargan de evaluar a los niños por dificultades de concentración, resolución de problemas y aprendizaje. Además, cabe resaltar que hay docentes expertos en necesidades educativas especiales que son los que hacen día a día posible la inclusión en los centros educativos. Recordemos que el aprendizaje es un proceso de construcción que realiza el niño día a día a partir de su relación con el medio físico y social. El docente es un agente clave para su aprendizaje, ya que es un mediador y un guía que facilita las condiciones para que los niños y las niñas aprendan. Según las orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y niños menores de 6 años con discapacidad cognitiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las estrategias para promover el aprendizaje deben estar basadas en el aprendizaje significativo y en el juego. Por un lado, el aprendizaje significativo consiste en partir de lo que el niño o la niña ya sabe y así avanzar hacia un nuevo conocimiento. Y por otro lado, el juego está relacionado con el placer que sienten frente a la vida y consiste en brindar un ambiente que propicie el aprendizaje de las diferentes competencias. Debido a esto, es importante abordar algunas ideas dentro del aula de clase para esta discapacidad intelectual o deficiencia cognitiva. Primero, crear un ambiente en el aula donde el alumno se sienta seguro, respetado y querido. Por ello es importante implementar rutinas que ayuden a predecir el ritmo de trabajo. Segundo, fomentar la interacción con sus compañeros haciéndoles partícipes del trabajo en equipo. Asimismo, se le pueden asignar tareas con mayor responsabilidad para que así ellos fortalezcan su autoestima y puedan sentirse tan válidos como los demás estudiantes. Tercero, utilizar técnicas de modelado e imitación a la hora de enseñar nuevas tareas y rutinas. Al respecto a las actividades en clase, es importante que la maestra o el maestro las divida en partes sencillas y guíe el paso a paso durante la ejecución de estas. Cuarto, tomar como prioridad en el trabajo diario del aula, potenciando el desarrollo cognitivo del alumno y todos los procesos que intervienen en el aprendizaje, preparando actividades y juegos para entrenar la atención y la memoria. Quinto, implementar actividades relacionadas con la educación de las emociones y las habilidades sociales para que el menor aprenda a interactuar de manera idónea con sus compañeros. Y sexto, solicitar la colaboración constante de la familia del niño, ya que esta también hace parte de los agentes claves de su desarrollo. Algunas de las actividades que podemos implementar, tenemos un juego de memorias. Este es un juego online llamado Animals Memory, en el cual destapamos tarjetas. Primero memorizamos su posición y luego destapamos tarjetas hasta encontrar la pareja de cada animal.
Segunda actividad, tenemos unas ruletas aleatorias en las que podemos poner preguntas que salgan al azar y los nombres de los niños para que también sea al azar y así poder reforzar esta atención y la memoria e incluso la percepción de los conocimientos. Muchas gracias.